¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, a ver, en el tercer tema tenemos respecto a desarrollar lo que es gestión de alcance y riesgos del proyecto, ¿sí? En la clase anterior vimos todo lo que era referente a las gestiones que influyen dentro del proyecto, ¿no? Como era la gestión de comunicación, la gestión de calidad, la gestión de los tiempos, ¿sí? La gestión de los recursos humanos, todo lo que influye un proyecto, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros podemos desarrollar muchos proyectos, ¿sí? De diferentes áreas o sectores, pero eso no significa que cada uno va a ser parecido, ¿no? O que en tal caso los formatos ingresados como reportes, como anexos, ¿no? Como parte del seguimiento o control que se le hace, tienen que ser semejantes, ¿sí? Recuerden también que habíamos hablado de una guía, ¿no? Que era la del PMBO, una guía actualizada, que en este caso lo que te da son alcances u orientaciones, ¿sí? Eso no significa, escúchenme bien, eso no significa que yo voy a tener que ser tal cual, no. Lo que voy a tratar de hacer es justamente interpretar todo lo que me pueda servir de la guía para poder direccionarlo a mi proyecto, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chicos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Es una parte que también hemos indicado los dos primeros temas como términos generales, que es el tema del análisis de riesgos, ¿sí? En el tema de riesgos, como siempre se ha planteado, ¿sí? Hay riesgos que son internos, propios de dentro de la organización, que son riesgos que yo puedo mitigar, ¿no? Que yo puedo ejercer una presión directa para poder buscar soluciones. Por ejemplo, señorita, yo tengo a un grupo de personas que va a estar direccionado por 3 supervisores. Perfecto, esta obra va a durar 6 meses. Muy bien, ¿no? Lo dice el acta de constitución, lo dice el informe de tu proyecto, lo tiene como información general todos, pero hay un tema puntual, ¿no? ¿Qué pasa, señorita, si a los 2 meses renuncian 2 supervisores? ¿No? Entonces, por ejemplo, ese es un riesgo interno, ¿no? Como puede ser que las personas o que dentro del personal renuncie, yo puedo tener un control de poder justamente buscar una solución, como buscar en este caso el posible reemplazo de estas personas, teniendo en cuenta, ¿no? Que esto también debía haberlo incluido como un riesgo interno dentro de mi proyecto, ¿sí? Pero es un riesgo que yo puedo solucionar, ¿no? Es decir, las personas pueden renunciar, ¿no? Y yo en automático ya puedo estar entrevistando a otras personas, explicándole la posición, capacitándolos y de manera, en este caso automática, hacerlos ingresar al proyecto, ¿no? Obviamente que con un proceso de seguimiento, un control, mientras estas personas, por más capacitadas, por muy juicio de expertos que tengan, ¿sí? Esto me va a permitir a mí poder justamente hacerles ver la realidad del proyecto, ¿ya? Entonces yo puedo mitigar ese riesgo. Es más, hay cláusulas también laborales donde las personas tienen que presentar una carta de renuncia con 30 días de anticipación o si el caso lo amerita una emergencia, se puede justamente liberar este tiempo, ¿no? Entonces es un riesgo interno que yo puedo mitigarlo, ¿no? Que yo puedo buscar una solución pronta. Entonces, todos esos riesgos internos, ¿sí? Ese análisis de riesgo, en realidad lo trabaja el equipo, ¿sí? No es que lo trabaje una sola persona. Cuando hablamos de un proyecto individual, como fue la clase pasada que hicieron la consulta, si es un trabajo pequeño, un trabajo donde solamente es la dirección de una persona como capacitadora, como instructora, no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando trabajamos en equipo, un proyecto ya de más envergadura, entonces significa que estas personas en conjunto tienen que ver los riesgos internos. ¿Por qué? Porque eso va a identificar o va a dar más precisión a que se identifiquen todos los riesgos dentro del proyecto,
¿sí? Entonces, es una parte muy importante porque escúchenme bien, este análisis de riesgo no lo ven cuando el proyecto se está ejecutando. Esto se hace antes, es decir, en la planificación del proyecto. Recuerden que cuando nosotros planificamos un proyecto y cuando ya se culmina todo este proceso de inicio a fin, es donde se presenta a las personas que son las involucradas del proyecto, ¿no? Y cuando ellas dan la validación, se genera el acta de constitución, ¿ya? Entonces, cuando yo planifico, ahí es donde ingresan mi análisis de riesgos. Ahí es donde voy identificando los riesgos internos y los riesgos externos, ¿sí? Entonces, la idea es clara, ¿sí? La idea es que todo el equipo tiene que ponerse en la posición netamente del proyecto, ¿sí? Si mi proyecto es una gestión educativa, entonces netamente tengo que enfocarme a los riesgos internos orientados al proyecto educativo. Si mi proyecto es un proyecto de gestión de salud, ¿sí? El riesgo que tengo que yo vincular es al tema de salud, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo claro porque eso se hace en la planificación. ¿Quién te valida el análisis de riesgos? ¿Sí? ¿Quién te lo valida? El supervisor, ¿sí? El supervisor es el que, o el director de proyecto, ¿sí? O el gestor de proyectos es el que valida todos los riesgos, ¿sí? ¿Por qué es el que valida? Porque en realidad es la persona que va a estar vinculada directamente al proyecto como el mando o el control de todo. Entonces, él va a identificar en conjunto, va a validar estos riesgos y se van a considerar. La clase pasada hablamos de algo también muy puntual. A los riesgos, como comentario o como experiencia propia, los riesgos se van identificando por escalas. Sí, yo puedo tener un riesgo, 10 riesgos que ha considerado mi equipo y yo puedo prevalecer el grado de importancia desde el 1 hasta el 10 quizás o del 1 hasta el 5. Entonces, eso me permite a mí identificar a cuál de ellos yo le puedo designar cierto presupuesto o cuál sería una solución inmediata dentro de la posición de la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, me facilita mucho más planificar, identificar y desarrollar dentro del proyecto, ¿sí? Ahora, estos riesgos, ¿sí? No tienen la misma igualdad, ¿ya? Ni tampoco las mismas características que tiene un riesgo externo, ¿sí? El riesgo externo, ¿sí? Es un poco más perjudicial. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos controlar, ¿sí? Es algo que no está a nuestro alcance poder mitigarlo a un 100% o de manera inmediata, ¿sí? Por ejemplo, un riesgo externo son los factores naturales, ¿sí? Como incendios, como lluvias torrenciales, como temblores, como tsunamis, ¿sí? Puedo yo considerarlos, pero quizás yo no tenga esa capacidad económica o el recurso económico para poder destinar un gran presupuesto por si hay algo aquí que pueda perjudicar el desarrollo del proyecto, ¿sí? Es por eso que en algunos casos, cuando ustedes han podido observar, hay muchos proyectos civiles que cuando están en una zona, por ejemplo, zona norte, donde a veces llueve, o en la zona selva, muchas veces se paralizan las obras, ¿sí? Y lo que genera es un atraso de días. El atraso de días muchas veces va a ser perjudicial para aquellas constructoras, ¿sí? Que no mencionaron como riesgo esta situación y por lo tanto no planificaron. Es decir, en su diagrama GAN, ¿no? En su herramienta de control y seguimiento, no lo consideraron. Es decir, no consideraron unos días adicionales con cantidad de personas, recursos, bienes, para poder salvaguardar ciertas circunstancias del proyecto, ¿sí? Pero cuando hay alguien, alguna empresa que sí salvaguardó, vio la situación y lo puso o lo consideró en el cronograma, entonces le va a permitir a estas personas justamente poder eh, identificarlo dentro de la ejecución, ¿sí?
Entonces, esta es la importancia de saber justamente identificar estos tipos de riesgos, ¿sí? Porque nos va a permitir, manejar, tener un control de la situación. También me va a permitir poder identificar riesgos futuros, si es que a medida que yo avanzo en la gestión de proyectos y tengo en consecuencia más proyectos a desarrollar muy semejantes, ¿sí? Yo también puedo considerarlos, ¿sí? Como un ejemplo, como un anexo. Eso me va a permitir a mí también tenerlo como una parte de orientación, ¿ya? Entonces, dentro del PMBO también hay ciertos alcances que te da, como son también parte de los procesos que te menciona, para los cuales te da esa guía y te dice, por aquí puedes orientarte, ¿sí? Siempre y cuando tengas que acondicionarlos a la realidad de tu proyecto, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es la gestión de riesgos, no? Porque hemos hablado, la clase pasada también lo mencionamos, como las 7 gestiones que estábamos mencionando, pero hoy hablamos sobre todo de lo que es la importancia de la gestión de riesgos. ¿Qué es, no? En realidad, para hacerles o para darles una información por experiencias propias, siempre se considera un riesgo casi en porcentajes, hablando de un 100, la mayoría de veces, dependiendo de la zona geográfica y el grado de trabajo, ¿sí? Siempre se le considera hasta un 40% de tu presupuesto, ¿sí? Dependiendo justamente también la zona geográfica que te encuentres, ¿no? Porque es, como les mencionaba, ¿no? No es igual hacer un proyecto en la zona central de Lima, donde quizás tengamos más acceso al desarrollo o ejecución del proyecto, como pues hacer un proyecto en una zona muy alejada, donde los recursos de la carretera, el tema del transporte, el personal, pues sea muy difícil de poder direccionar para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto clave que ustedes van a tener que identificarlo, ¿sí? Es parte principal del desarrollo del proyecto. Lo que permite su identificación es reducir las incertidumbres, ¿no? Es decir, lo que pueda pasar. Entonces, cuando yo reduzco estas incertidumbres, cuando yo logro buscar estas posibles soluciones para mitigar este riesgo, también permite que el grupo de trabajo, ¿no? Tenga esa confianza de desarrollar el proyecto desde inicio a fin. ¿Por qué? Porque se identificaron los riesgos y si en el transcurso de la ejecución se da, ¿sí? Entonces el grupo ya está preparado porque ya tiene una opción adicional fuera del proyecto para poder contrarrestar. Pero imagínense que estén ejecutando un proyecto y que no sepan un plan B ante un riesgo que se ha generado. Mencionaron el riesgo, pero no dieron una opción B para saber qué es lo que tenían que hacer en esos casos. Parar la obra posiblemente, aplicar quizás una carta fianza, alguna carta notarial que a veces incluyen dentro de los proyectos para que el tema de atraso de días por estas circunstancias no perjudique, ¿no? El tema de los descuentos o aplicaciones de multas, ¿sí? Entonces ya hay un plan preparado para todo el equipo, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces aquí es donde se define si el impacto es positivo o si el impacto es negativo, ¿ya? Entonces, como les dije, hay riesgos que por más que tú los incluiste, que por más que en este caso se trabajó un plan B, muchas veces por las circunstancias, incluso teniendo un plan adicional, no quiera decir que pueda funcionar óptimamente o que te permita, pues, reducir el riesgo, ¿no? Hay circunstancias que en realidad desfavorecen todo el avance de trabajo, ¿no? Pero son circunstancias muy precisas que se entienden y que de hecho están dentro de las cláusulas de un contrato. Cuando se hace una gestión de proyectos, ¿no? El documento que lo sustentaba es el acta de constitución. Entonces, es muy recomendable que ustedes, como futuros directores de proyectos o gestor de proyectos o encargado de proyectos, traten de salvaguardar estas circunstancias
¿no? Incluidas en el acta, ¿sí? Si hay alguna necesidad de firmar documentos notariales para justamente evitar luego posibles demandas legales por incumplimiento de contratos, ¿no? Entonces, tienen que salvaguardarse bajo estas circunstancias que se puedan dar, ¿sí? Porque los riesgos externos, como los dije, no es algo que nosotros podamos controlar. Es una parte muy complicada, pero que a la hora de realizar toda la planificación del proyecto hay que incluirlos, ¿sí? Es por eso que decíamos que mientras el equipo sepa reconocerlos todos, va a ser una gran ayuda, ¿ya? Entonces, señorita, el riesgo también puede estar incluido como parte de mis objetivos. En realidad, el riesgo se maneja de manera independiente, ¿sí? Hay una parte dentro de tu informe, recuerden que el formato, la estructura que ustedes le puedan dar a su proyecto no netamente tiene que ser con pautas, ¿no? Hay muchos que les agregan o retiran aspectos que consideran que no son importantes, sino que muchas veces van directo a lo que es el desarrollo en sí, ¿ya? Entonces, los objetivos básicamente es lo que tú quieres lograr en el proyecto, ¿sí? Los riesgos van de la mano, pero no van enfocados o no van incluidos dentro del objetivo, ¿ya? Para que también lo tengan en cuenta. Entonces, también identificamos dentro de que hay factores que intervienen, como es el evento, ¿sí? La probabilidad y las potenciales pérdidas. Entonces, hay que ser muy honestos cuando nosotros desarrollamos proyectos, ¿sí? No es solamente el ingreso económico, ¿sí? No solo es eso. En realidad tengan en cuenta que cuando ustedes muestran esa posición de gestores, en realidad ustedes lo que están mostrando es su capacidad profesional, ¿sí? Entonces, hay que ser muy realistas, hay que ser muy precisos a la hora de mostrar la información, ¿sí? Sin ocultar ningún tipo de información que trate de perjudicar, en este caso, pues, a todo el grupo de trabajo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué significa administrar un riesgo, chicos? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo en esta posición? ¿Sí? Cuando decimos administrar un riesgo, no es otra cosa que cuando ya se identificó este riesgo, yo pueda presentar las soluciones, ¿no? Identificados básicamente en un plan B, ¿no? Es decir, en lo que puedo hacer si es que sucede. Por ejemplo, ¿no? Para proyectos más pequeños, ¿no? Es decir, quizás proyectos de un mes, proyectos de semanas, proyectos de 25 días, proyectos por ahí de 40 días, ¿sí? El tema del riesgo muchas veces también, como puede ser menor, como también puede ser mayor, ¿sí? ¿Por qué se dice eso? ¿Sí? Porque en realidad yo puedo ejecutar un proyecto dentro de una temporada donde quizás tampoco haya factores favorables para hacerlo. Entonces, obviamente ahí que mi riesgo va a ser mayor. Señorita, pero ¿por qué tenemos que enfocarnos tanto en el riesgo, no? Es muy fácil decir, bueno, en este proyecto puede suceder tales situaciones y esto sería nuestra solución. En realidad las soluciones no son tan fáciles de, de identificarlas, porque muchas veces se considera que como es un riesgo a veces muy irrisorio, o sea, que no podría suceder, se toma tan a la ligera que cuando ya se efectúa o se hace real, pues hay veces que no se sabe cuál es la solución correcta para poder mitigar esto, ¿no? Entonces hay que ser muy reales con lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, otra de las partes que aquí también se les mencionó, ¿sí? Era el tema del control de escalas por los riesgos, que de hecho va a servir mucho porque va a poner un limitante a lo que se puede contrarrestar y a lo que simplemente no se podría, ¿no? Señorita, por ejemplo, ¿no? ¿Qué plan B podría presentar yo
Si, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto, ¿sí? De socialización entre grupos de zonas altas del poblado tal cerca de una minera, ¿sí? Entonces, señorita, un riesgo para nosotros externo que influye mucho y que tiene como escala el número uno, por ejemplo, es el tema de la ideología de la comunidad, ¿sí? Puede que por ahí, señorita, en realidad son personas que no son estudiadas, pero hay una persona que los representa. Y para nuestra eh, desarrollo, esta persona tampoco es estudiada, ¿no? Solo actúa y no entiende los procesos que se explican dentro del paso de cada ejecución o parte o fase del proyecto. Entonces, un riesgo externo, señorita, es que esta persona acepte la ejecución, ¿sí? Se le habla a la comunidad, pero resulta que quizás 20 días antes de terminar el proyecto, esta persona cambia de opinión y pues cierra todas las puertas, ¿no? Para poder finalizar. Entonces, yo puedo ser una gestora de proyectos de la misma empresa privada o pública, o puedo ser una gestora de proyectos de manera independiente. De las dos posiciones, tengo que salvaguardar mi posición de trabajo. Entonces, un riesgo que para mí lo considero número uno es eso, señorita. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el plan B que tú vas a desarrollar y que puedes administrar si sucede esa posición, ¿no? Por ahí, el gestor y equipo de proyecto dirán, bueno, ¿sí? Estamos identificando que podría pasar esta situación, entonces vamos a cambiar ciertas reglas del proyecto, ¿no? Si es un proyecto que puede estamos hablando de la sociología que vamos a presentar quizás productos, ¿sí? Podemos acercarnos o podemos citar en reunión a toda la comunidad y podemos solicitar que se armen por grupos, ¿sí? Entonces, y quizás incentivarlos con otro, con otras formas que sean necesarias para su desarrollo o convivencia dentro de la comunidad. Algo que les beneficie y que también lo necesiten y que formen parte dentro del proyecto, ¿no? También parte del plan C es inmiscuir quizás a la municipalidad más cerca de la zona para que pueda también brindarnos el soporte de poder llegar a ellos, ¿sí? También podemos presentar como un plan B, señorita, poder canalizarlo con una persona de la comunidad que los conozca, que no tenga nada que ver con el proyecto, pero que pueda funcionar de manera intermediaria, ¿no? Como un asistente social. Entonces, si llega a pasar esa posición, tenemos por aquí plan A, B, C, ¿no? Los tres podemos ponerlos en funcionamiento, ¿no? Para poder justamente poder culminar el proyecto. Entonces, eso es lo que el equipo de trabajo tiene que hacer, ¿ya? De hecho, que estos riesgos y estos planes los van a condicionar, vuelvo a repetir, al trabajo o al proyecto que ustedes van a ejecutar, ¿sí? Uno de los ejemplos que les estoy presentando es el que les estoy indicando, mencionando, que sucede también mucho cuando se habla de gestión de proyectos, pues en estas zonas muy cerca donde hay minería, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué te dice el PMBO? ¿Sí? A ver, tengan en cuenta, gestores de proyectos, empresas privadas, empresas públicas, organismos nacionales e internacionales, ¿sí? Que hay tipos de riesgos, ¿sí? Y que tienen sus particularidades, de lo cual ustedes tienen que saber para poder ser identificados como prioridad, ¿no? Y validar el tema de su impacto, quizás en el tema de porcentajes. Muy bien, ¿sí? ¿Qué te dice esta guía? Encontramos muchos riesgos,
¿sí? Pero tú vas a identificar cuáles son los que tu proyecto considera tener en cuenta, ¿sí? Muy bien, habla adicionalmente a los riesgos, al riesgo interno, que también ya lo hemos mencionado. Te habla también del externo, que ya también hemos tocado ejemplos puntuales, ¿sí? No dependen de la compañía, es algo que está afuera. Yo no tengo el control de eso, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos en términos coloquiales, es como decir lo siguiente: yo tengo mi opinión respecto a un tema, ¿sí? Pero la otra parte tiene otra opinión. Entonces, yo como persona no puedo controlar, ¿sí? Los pensamientos, las opiniones de otros. Es lo mismo que sucede acá con lo externo. No tenemos control. Hasta ahí no hay un control que nosotros digamos, bueno, aquí voy a lograr una manipulación, ¿no? No se puede. Hay riesgos que son ambientales, ¿sí? Señorita, mire, usted nos muestra una gráfica de 4 riesgos y hay muchos más. Perfecto. ¿Qué pasa, señorita, si yo en mi informe, ¿sí? En la presentación de mi proyecto, en riesgos externos, pues agrego mis riesgos ambientales, mis riesgos operacionales, mis riesgos tecnológicos, mis riesgos de recurso humano, mis riesgos económicos, ¿sí? Puedo hacerlo. En realidad, si hay alguien que quiere ser mucho más preciso dentro de las consideraciones de riesgo, está bien. Pero si hay alguien que quiere considerar un riesgo externo, considerando la figura, porque hay riesgos tecnológicos, de operación y ambientales que muchas veces no son dentro de la empresa, sino que son fuera de, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo considerarlos como externos y hacer la observación? Sí, también se puede hacer, ¿sí? Cualquiera de las dos formas son válidas siempre y cuando sepas que estos, ¿sí? Están dentro de la parte conceptual de lo que significa externo, ¿sí? Todo lo que pueda ser netamente interno de la empresa, ¿sí? Se maneja de manera o de otra forma o simplemente se anexa como otro documento. Pero no podríamos, en este caso, mezclarlo, ¿no? Porque ya existiría un tema de confusión. ¿Sí? Muy bien. A ver, aquí hace la pregunta eh, su compañera, o su compañero, perdón. Una crisis económica puede ser un riesgo externo o interno. En realidad, una crisis económica, si hablamos, ahí tenemos que identificar dos situaciones puntuales, ¿sí? Cuando hablamos de una crisis económica, identificar si es una crisis dentro de la empresa, porque sí, ¿no? Puede pasar. Yo trabajo en una empresa muy reconocida, de un grupo, estamos hablando de capitales internacionales, ¿no? Participa de la bolsa de valores, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué pasa si dentro de la empresa pues hay una crisis económica, quizás dentro del grupo de accionistas, ¿no? Y la empresa pues comienza a tener o decae en este aspecto, ¿no? Entonces ahí la figura cambia. ¿Por qué razón? Porque en este caso, ¿sí? Estamos hablando de un riesgo interno, ¿ya? Porque pertenece esa crisis netamente a la organización de la empresa. Si hablamos de una crisis económica internacional o de país nacional, estamos hablando de un riesgo externo, ¿sí? Porque en este caso no es que la empresa esté mal económica, sino que en este caso el país y todos los sectores que enfoca, porque recuerden que la economía es circular, ¿no? Entonces, si no por este sector van mal las cosas, pues también afecta a los demás porque todo es una cadena, ¿sí? Entonces hay que identificar bien ese tema de crisis, por eso les decía, ¿no? Si una crisis económica, si es internacional, por ejemplo, se considera como un riesgo externo, ¿sí? Porque es una crisis económica externa. Pero si es una crisis netamente interna de la empresa por parte de accionistas, sí, estamos hablando de un riesgo interno, que por lo tanto no debería estar eh, en este mismo parte del desarrollo de los riesgos, ¿sí? Hay que separarlos en este caso.
¿sí? Sí, muy bien. En el tema de los riesgos ambientales, también hay que tener en cuenta no solo el tema de desastres naturales, porque cuando hablamos de riesgos ambientales también podemos hablar de riesgos de mi empresa. ¿Qué pasa, señorita, si yo trabajo en una empresa que pues lo que hace es fabricar eh, plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es un plástico, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta que esta situación también puede permitir que haya contaminación interna, ¿sí? Entonces, los riesgos ambientales también pueden estar en las dos situaciones, ¿sí? No solamente externos, sino también dentro de la empresa. Riesgos operacionales, ¿no? Deficiencia en la logística, ¿sí? Distribución y todo lo que conlleva a la parte operativa del proyecto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque los riesgos operacionales, ¿sí? Es una parte, como habíamos explicado en la clase anterior, sobre todo lo que permite, ¿sí? Que la parte de operatividad no funciona al 100%, ¿no? Porque las otras áreas también tienen deficiencias que no permiten, ¿sí? Que el operativo funcione tal cual se había mencionado en un cronograma de actividades, ¿ya? La clase pasada hablamos de la gestión de logística, ¿sí? Y la gestión de logística, para que lo tengan en cuenta, tiene una gran brecha, sobre todo con los riesgos externos. ¿Por qué razón? Porque la parte logística no es un trabajo interno, la logística es externo, ¿no? Es decir, comprar, adquisiciones, externos, terceros, órdenes de compra, órdenes de servicio. Entonces, muchas veces aquí los riesgos, en general casi un 90% son externos, un 10% es justamente algo interno, básicamente en revisión de mercadería, en el pedido de los servicios o de los bienes, pero un 90% es más lo de afuera, ¿no? Pedir tu producto, cómo llega el producto, si cumple con las características técnicas que te indicaron y todo lo que conlleva a lo que solicite en este caso pues las personas responsables como dirección del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, señorita, un paro nacional puede ser un riesgo operacional. Claro que sí, ¿no? Porque un paro lo que hace es que pues las zonas haya cierre de carreteras y por lo tanto, si tú pediste tu producto, tus materiales para que llegue tal día y no pueda llegar, vas a tener un atraso de 3 días, estamos hablando de pérdidas económicas. ¿Por qué razón? Porque si tú no cumples con ese tiempo, vas a retrasar pues actividades que ya tenías programadas. Si tú quieres, señorita, entonces, ¿cómo lo puedo evitar? Ahora, si tú consideras que igual estando en esa posición vas a tener bastantes problemas, incluso hasta descuentos por los tiempos, lo que se puede hacer en este caso, ¿sí? Una de dos, en el contrato o en el acta, indicar, ¿no? Que situaciones, por ejemplo, como estos paros, que no tienen nada que ver con el desarrollo de tu actividad y aún así perjudica el traslado de bienes o de tu recurso humano, ¿sí? Esto no va a calificar para que sea un descuento de tu proyecto, ¿ya? Entonces hay que ponerlo eso como un alcance dentro del contrato. Y la otra posición es que en este caso, si aún no lo consideraste en el contrato, ¿sí? No te acordaste que podían haber estos factores sociales que pueden ocasionarte algún riesgo luego muy perjudicial, sobre todo de manera económica, lo que puedes hacer es tratar de limitar, ¿no? O de acondicionar ciertos tiempos, ¿no? Donde actividades que quizás se les puso más tiempo, podrías ejecutarlas en menos tiempo, dependiendo, escúchenme bien, ¿sí? Dependiendo si es que se pueda dar, si es que es factible. Porque si yo voy a disminuir tiempos para procesos y eso influye que la calidad del bien o servicio que estoy entregando pueda ser alterado, ¿sí? Y que no cumpla con lo que yo ofrecí, entonces quiere decir que no es
el mejor plan, no es la mejor idea de poder buscar soluciones para mitigar un riesgo, ¿sí? Señorita, ¿quién va a ser la persona responsable que pueda decirme, sí, esta actividad, si la programamos para 5, la podemos hacer en 3? Voy a cambiar el orden de mis trabajadores, voy a poner al trabajador A, B, C, porque ya conoce, son mucho más rápidos, pueden tener esto en tal tiempo sin perjudicar la calidad del proyecto. Perfecto. Entonces, estas personas, ¿sí?, que tienen a cargo la supervisión o el control, son las personas más idóneas para que nos puedan dar este soporte de una gestión comunicativa para saber qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante en cuenta, porque en realidad un proyecto no es que yo haga un formato o una estructura como si estuviera haciendo una tesis donde le agrego anexos, sino que en realidad un proyecto es, son esas vivencias que uno tiene que tener para poder tener un frente ante circunstancias que puedan pasar dentro o fuera, ¿ya? También están los famosos riesgos tecnológicos, ¿sí? Los riesgos tecnológicos, básicamente, puede ser o son habituales en los proyectos, sobre todo que requieran de los software, ¿no? Por ejemplo, señorita, crear un sistema, un RP, acondicionado a las necesidades de una organización, ya sea pública o privada, ¿es gestionar un proyecto? Claro que sí, ¿no? Porque va a haber un grupo de personas, en este caso ingeniero de sistemas, donde van a desarrollar un producto tecnológico y eso va a ser la gestión de su proyecto. Ahora, ¿hay riesgos, señorita, tecnológicos? Claro que sí, ¿no? Porque hay riesgos, por ejemplo, que no se guarde la información, que el software que se está trabajando sea un software bastante deficiente, que no cumpla con las especificaciones indicadas, ¿no? Donde el personal también, por ejemplo, este riesgo tecnológico también puede que sea una copia o imitación de algún otro proyecto que ya está patentado, ¿no? Donde puedan ingresar virus, donde puedan hackear cuentas, ¿no? Todos estos riesgos van a estar asociados justamente a la actividad del proyecto. ¿Ya? Entonces, estos proyectos de software, al parecer, podrían ser muy fáciles, pero en realidad tienen cierto tema de complicación porque estamos hablando de un desarrollo de un producto dentro, ¿no?, de un computador, ¿no? Donde desde ahí se va a manejar cierta información, desde ahí se va a trabajar, desde ahí se van a actualizar, pero tampoco, si no hay un respaldo, también yo puedo, en este caso, perder toda la información, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante en cuenta porque todo proyecto tiene riesgos, ¿sí? Todo proyecto tiene un alto porcentaje de que los riesgos puedan a fluir mucho cuando ya se están ejecutando. Obviamente que el riesgo casi un 5% aparece antes de, la mayoría aparece en el transcurso de la ejecución, ¿no? Donde en realidad tienen que desarrollar los planes, ¿no? Como planes adicionales a los que ya tienen para buscar o mitigar en este caso los riesgos, sobre todo riesgos que influyen en el recurso humano y en el recurso económico, ¿sí? Señorita, ¿puede calificar el hecho de algún virus, por ejemplo, como la pandemia que fue, puede calificar como un riesgo de salud? Sí, claro, ¿verdad? Porque yo puedo o necesito ejercer un proyecto, ejecutar un proyecto que requiera que las personas involucradas estén in situ, es decir, en el lugar, ¿no?, de manera presencial. Y esto puede afectar en que en realidad las personas no puedan ir al lugar señalado, ¿no? Entonces, es un riesgo, sí es un riesgo. Señorita, pero en realidad es un riesgo que, o sea, puede pasar 1 de 1000. Perfecto, ¿sí? 1 de 1000. Eso es lo que nosotros pensamos, 1 de 1000. Pero vuelvo a repetir, en gestión de proyectos, lo que para ti consideras irrisorio, lo que para ti considera que no puede pasar,
o que si pasaría, pasaría una vez en 1000 años, ¿sí? Para un proyecto, para algo que está influenciado por lo externo, por lo interno, por factores, por situaciones, por circunstancias, pueden suceder, ¿sí? Entonces, así sean las ideas más no tan realistas, ¿no? Igual se deben considerar como recomendación, ¿no? Y considerando los grados, ya, ténganlo en cuenta. Muy bien, ¿sí? También hay el tema de riesgos de costos, riesgos de alcance, riesgos plazos y riesgos de comunicación, ¿sí? Hay riesgos de costos, sobre todo, por ejemplo, cuando se está realizando un presupuesto, se planificó y luego se ejecuta, pero en realidad en el desarrollo se dan cuenta que esos costos no son los correctos. ¿Cómo así, señorita? Miren, ustedes cotizaron en marzo de 2024 y el proyecto lo están ejecutando en julio de 2024. Eso quiere decir que los precios que ustedes consideraron ha habido un aumento de un 10 o un 15% por cada uno. Eso quiere decir que aquí hay un gran riesgo que ustedes no midieron porque no pusieron como cláusula que la cotización para poder ejecutar ese proyecto se tenía que actualizar a la fecha, ¿sí? Ese es un riesgo, por ejemplo. La señorita, sí, pero hay veces que por ganar el servicio o el proyecto, pues se trata de enviar así, sí, pero en realidad la idea no es hacer un proyecto porque se busque solo un recurso económico. La idea es que se puede ejecutar y también pueda generar eh, ciertas utilidades o ganancias, ¿no? Pero de manera óptima a la par con la ejecución, ¿sí? También hay riesgos de plazos cuando yo no cumplo con lo que estipulé. Señorita, yo en mi proyecto indiqué que para el desarrollo y la ejecución son 5 meses. Muy bien. Pasa que en el camino me doy cuenta que el proyecto no se puede realizar en 5 meses. A lo mucho, a lo más mínimo, 7 meses. Entonces, hay un riesgo muy alto porque tú no lo consideraste, ¿sí? Porque no sacaste o porque no se validaron los tiempos establecidos por cada actividad. Probablemente, si no tenías la experiencia, te faltó un juicio de experto, es decir, alguien que ya hubiera tenido conocimiento, ¿no? En ejecución de proyectos muy semejantes, ¿sí? Muy parecidos, ¿no? Que conozca de la situación al menos y pues estás atravesando por una situación donde este riesgo de plazos te afecta sobre todo en la parte económica, ¿sí? Porque obviamente que vas a tener que seguir pagando personal, ¿sí? Servicios y todo lo que conlleva la ejecución. Riesgos de comunicación, ¿sí? Hay riesgos de comunicación que también pueden ser internos y externos. ¿Cómo así? Señorita, en el equipo que estamos trabajando en la ejecución del proyecto, no hay comunicación formal. Hay algunos que se llaman por teléfono, hacen acuerdos internos, mejoras internas, proyecciones internas, pero no se comunican. Entonces, cada quien trabaja de manera independiente, ¿no? Entonces, hay un riesgo grande porque la comunicación no está siendo fluyente en todos. ¿Sí? Como hay riesgos de comunicación también de manera externa, donde, por ejemplo, hay caídas de correos, bloqueos de correos, hackeo de correos, hay caídas de líneas telefónicas, de internet, que también van a perjudicar la comunicación. ¿Sí? Señorita, ¿qué pasa si, por ejemplo, dentro de la empresa se dañan los cables que, pues, nos permiten tener internet? ¿Estamos hablando de un riesgo interno o externo? Estamos hablando de un riesgo interno porque es propio dentro de la empresa. No es que estos cables han tenido fallas de manera externa, general, ¿no? Y me permiten a mí tener esta dificultad de señal. Y hay riesgos alcance cuando el tema de los requisitos del proyecto se expanden a donde no se estaba considerando, ¿sí? Por ejemplo, señorita, ¿qué pasa si yo voy a trabajar el tema de sociología en una comunidad, pero resulta
que parte o el comunero solicita que también se haga en la comunidad B, ¿no? Hay un riesgo de alcance. ¿Qué pasa si a mitad de camino me dicen, mira, continuamos con el proyecto siempre y cuando tú agregues 20 personas más o agregues a la otra comunidad? Estamos hablando de alcance porque al incluir más, de hecho que los presupuestos van a cambiar. Y en pocas palabras, estamos hablando de un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante también reconsiderar ciertas circunstancias que puedan pasar, ¿sí? No con eso estoy diciendo que todos van a tener todos estos riesgos. Quizás algunos no, pero quizás todos los consideren y simplemente los apliquen por orden de escalas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con todo eso indicado, ¿ya? A ver, muy bien. A ver, dice, sí, por falta de experiencia en el análisis de riesgos dentro de un proyecto, se me olvida tener en cuenta alguno de estos riesgos. ¿Cuál es el paso siguiente técnicamente para superar tal riesgo? Sí, esta es una parte en realidad que lo mencionamos en la clase pasada. Cuando nosotros hacemos un proyecto, ¿sí? Escúchenme bien. Primero, quien lo direcciona es el director, ¿sí? Une a un equipo de trabajo y de hecho que este proyecto, por más pequeño que sea, no se trabaja en un día ni en una semana, quizás pueda tomar hasta meses, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque direccionar un proyecto no es decir, estoy trabajando una tesis, ¿sí? No es que estoy diciendo, bueno, estoy haciendo un proyecto y a mitad de camino, si algo aquí se modifica, bueno, pues no, yo lo voy a tener que, veo cómo lo arreglo en el camino, ¿sí? ¿Por qué razón no se realiza de esa manera? Se planifica en el tiempo que tiene que durar, ¿sí? Porque ahí incluso hay proyecto piloto 1, 2, 3, 4. Los proyectos pilotos que en realidad sean necesarios para llegar a un producto final, donde el director de proyecto lo exponga a la parte interesada, ¿no? Y esta parte interesada pueda dar su aprobación. Cuando se aprueba, recién viene el acta de constitución, ¿sí? Y aquí es lo importante que tienen que hacer ustedes. Todas las restricciones, todas las suposiciones que puedan perjudicar su trabajo, ¿no? Que incluso esté ya fuera del riesgo externo o que supere el riesgo externo considerado, podrían poner cláusulas donde no perjudique el tema de atrasos de tiempos, ¿no? Incumplimientos de entregables, ¿no? Y pues obviamente el tema de las penalizaciones. Ahora, puede suceder el hecho de que yo dentro del proyecto, por ejemplo, se me olvidó considerar un riesgo, ¿sí? Señorita, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si es un riesgo, ¿sí? Que va a afectar directamente todo mi proyecto. Si tú pusiste una cláusula donde decía que proyectos, que riesgos, perdón, que puedan perjudicar casi la totalidad de tu proyecto o hablando en porcentajes, ¿no? Donde sean riesgos que no están al alcance de poder gestionar un presupuesto porque supera incluso el total de desembolso del presupuesto del proyecto que se va a ejecutar. Entonces ahí estás hablando de que en realidad sí lo controlaste. No lo pusiste netamente ahí con nombres, pero sí hay una cláusula que te libera de todo eso, ¿sí? Que es una recomendación que yo les podría dar. Señorita, bueno, hemos recopilado todos los riesgos, pero ¿qué pasa si de verdad, o sea, ya pasó un riesgo que no pensamos? O sea, igual, si lo hubiéramos considerado, señorita, igual no tenemos el recurso económico o el plan B que pueda brindar una solución, ¿sí? Como era lo que les decía. Por ejemplo, yo puedo hacer un proyecto social, ¿no? Por ejemplo, en la zona sierra, hay unas zonas áridas que nunca se han sembrado y pues el proyecto es
empezar con 20 hectáreas de tierras, ¿no? Donde el proyecto es brindarle asesoría, capacitación, el tema de los recursos, por ahí quizás económicos, o el tema de bienes. Muy bien, se genera una asociación y se les va brindando o se va desarrollando todo este proyecto, ¿sí? Un riesgo externo podría ser justamente ideología de la comunidad, ¿no? El tema de los huaicos, ¿no? Un factor natural, el tema de los incendios, ¿no? Uno de los ejemplos que vemos ahorita de los incendios que pasan pues en estas zonas. ¿Qué pasa si tu presupuesto, como una gestión de proyecto social, ¿sí? Era solamente desembolsar 30.000 soles para poder apoyar a estas personas en esta siembra? Como hay un fenómeno natural que es el tema de los incendios forestales, ¿sí? Incluso para pagar ese incendio forestal, con 30.000 soles no podrías hacer nada. O sea, tendrías que tener más capacidad económica para poder, como plan B, apagar estos incendios, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un caso donde por más que yo identifique el riesgo o ya, por más que yo me olvidé, de igual forma no podría haber minimizado. Quizás por ahí las personas podrían ayudar, pero recuerden que ahí, por ejemplo, estoy también poniendo en riesgo a las personas que están quizás como voluntarios, ¿sí? Entonces, ahí es una situación crítica porque por más que yo quisiera, el riesgo me ha ganado, porque ya es un riesgo que para mí es independiente, es un riesgo que debería afrontarlo el Estado, ¿sí? Porque estamos hablando de otra situación. Entonces, siempre es muy bueno que dentro de los informes, ¿no? O dentro de las cláusulas de los contratos, se tenga en cuenta esa posición. ¿Por qué? Sobre todo por las penalizaciones que se hacen, ¿no? Por incumplimiento de tiempos, porque recuerden que un riesgo externo me puede a mí dañar todo el tiempo de desarrollo de cada actividad, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta y es una recomendación, mientras lo pongas en tu cláusula, ¿sí? Algo que va a superar lo que tú tienes como presupuesto, entonces está más claro ahí que la cláusula va a prevalecer, ¿sí? Muy bien. Dicen, en relación con los proyectos sociales, ¿cuál es su estructura básica y cómo se integran en el ciclo de proyectos? Además, ¿de qué manera se relacionan con la metodología de matriz de marco lógico? A ver, los proyectos sociales, ¿sí? El mes pasado tuve la oportunidad de dictar lo que era proyectos sociales, ¿sí? Y en realidad los proyectos sociales tienen una dificultad que es muy semejante para todos, ¿sí? Y es la aceptación de la comunidad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estas personas respetan tanto su espacio que tienen ese miedo o ese temor de que perjudiquen sus áreas o su convivencia, ¿no? Entonces, es por eso que en estas zonas lo que se permite como integración o como mediador son los asistentes sociales. Muchas veces son personas de la zona, ¿sí? Muchas veces son personas que han trabajado en ONG, que se les permite o tienen más acceso a la comunidad, donde amplían relaciones comunitarias, incluyendo a gobernadores de la zona como juez de paz o incluso hasta alcaldes o regidores para gesticular mucho mejor el tema de las ideas a plantear dentro del desarrollo de proyectos, ¿sí? Su estructura a ejecutar va a depender también mucho de lo que la empresa privada o pública va a muchas veces lo que se trabaja ahí son proyectos de educación, ¿sí? De enseñanza de las brechas educativas, muchas veces de la alimentación, ¿sí? Muchas veces de los embrios, ¿no? Son proyectos que en realidad sirven para que la comunidad
sea o tenga mucho más o mejore su calidad de vida, ¿no? Y que entienda que en pocas palabras, ¿no? Que lo que le dice, entienda que el tema de las mineras, ¿no? Cumplen un rol también importante porque incentiva la mejoría de la economía dentro del país, la activación de trabajos, el desarrollo de los pueblos, ¿no? Integración de equipos. Entonces, lo que quieren hacer ellos entender es que, mira, dame el permiso, ya lo tengo del Estado, pero en realidad necesito llevar la fiesta en paz con todos ustedes, ¿no? Ese es el mensaje en general. Entonces, ¿cómo van a integrarse en el ciclo de proyectos? Es muy similar, ¿no? Su estructura es muy similar en realidad. Es casi lo mismo que se maneja en un proyecto donde cual te van a desembolsar un recurso económico para ejecutarlo. La única diferencia es que los proyectos sociales, ¿sí? Directamente los direccionan las empresas privadas y también las empresas públicas, donde básicamente eligen parte de su mismo personal para que lo desarrolle, ¿sí? Muy pocas son las que buscan, ¿no? Un grupo de personas externas para la ejecución. Mayormente ellos tienen a su propio equipo ya que trabajan en estas o en este tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, no hay mucha diferencia. La única diferencia podría ser esa básicamente y la forma, pues, de cómo podría o cómo direccionan sus proyectos, porque aquí básicamente la idea es la ayuda social. Y la metodología de la matriz, ¿sí? De un marco lógico, más que la metodología que van a emplear, recuerda que están trabajando para una comunidad, la metodología es básicamente a la experiencia que van a trabajar dentro de, ¿sí? Hay veces que nosotros decimos una metodología donde yo voy a aplicar encuestas, ¿sí? Pero aquí es una metodología no inventada. Aquí es una metodología donde el grupo va a estar presente. Incluso parte de sus entregables son informes fotográficos donde van a desarrollar un producto y que al finalizar pues va a ser mostrado. ¿Sí? Entonces la metodología no es que va a funcionar de manera irreal, es una metodología que va a estar presente. ¿Sí? Recuerden que como es una comunidad, es un lazo que se quiere establecer entre comunidad y sector privado público, entonces la presencia es fundamental, ¿no? Uno de los ejemplos que también vimos cuando desarrollamos este curso era, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, señorita, si mi proyecto social es llevar educación a niños donde pues su escuela queda pues a 5 horas? Entonces nosotros vamos a proporcionar vamos a contratar docentes y vamos a acondicionar espacios para que se les dicte la clase en apoyo con el Estado, ¿sí? Porque yo como empresa privada no puedo ser una escuela sin tener las bases o los procesos que requiere crear una escuela, ¿no? Pero puedo hacerlo, por ejemplo, en concesión con el Estado, sí, si es que se permite o si llega un consejo, puede hacerse. Entonces, esa es la manera, ¿no? O sea, yo no puedo aplicar una metodología fuera de o por pantallas. En realidad tengo que estar presente para afianzar el lazo y la confianza entre ambas partes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, hay etapas que también los riesgos eh, tienen como identificación, ¿sí? Uno de ellos, que también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Dentro de las etapas, es identificar el riesgo, ¿sí? Segundo, lo analizamos, porque recuerden que yo puedo tener 20 riesgos, ¿sí? Pero el equipo, el grupo de trabajo los analiza. ¿Cómo analizamos? Identificando las escalas, ¿sí? Cuando yo identifico escalas, priorizo riesgos. ¿Qué quiere decir? Que voy a decir cuál es el más importante, a quién le tengo que poner más enfoque y tengo que aplicar varios planes adicionales, quizás, si es que lo requiere el caso, para poder asignar responsables de los cuales van a tener que ser los que den la dirección de lo que se va a efectuar como planificación, ¿sí? Es decir, estos responsables son los que van a dar
la cara dentro del equipo, el desarrollo, y van a responder al riesgo. ¿Cómo responden? Con el plan, ¿sí? Yo tengo un plan porque prioricé riesgos, ¿sí? Porque los analicé y sobre todo porque los identifiqué. Si no hice nada de esto, entonces yo no puedo responder a un riesgo. Señorita, pero ya, está bien. Las personas que solicitaron el proyecto, ¿sí? Bueno, ya hemos llegado a un consenso y me dicen que si no se consideró el riesgo, que ahora responda, ¿sí? Yo puedo hacer esto, pero tampoco me voy a tomar un día, ¿sí? Hay muchas veces que responder a un riesgo en realidad significa bastante responsabilidad al hecho de lo que vas a hacer, dependiendo del riesgo también que vas a tratar de responder. Básicamente no suceden estos hechos porque muchas veces las empresas trabajan por contratos, hay partes contractuales donde en realidad pues la figura que se tiene es cumples con lo establecido que tú expusiste y eso es todo, ¿no? Cuando hay partes que son más accesibles, está bien, pero igual, responder al riesgo no toma un tiempo muy a la ligera para que lo tengan en cuenta. Y cuando yo respondo al riesgo, ¿sí? Al responder, yo estoy controlando los riesgos. ¿Por qué razón? Porque estoy dando aquí un freno a lo que después puede acarrear en situaciones críticas como pérdidas económicas, incluso hasta pérdidas humanas, ¿sí? Que son grados no tampoco irreales, porque son situaciones que en la vida real pasan, ¿sí? Que a veces por más medición de riesgos, hay situaciones que ya escapan, ¿no? Y hay veces que escapan por la imprudencia del grupo de trabajo, ¿sí? Hay personas que pueden estar muy capacitadas en seguridad, por ejemplo, pero basta un descuido, ¿sí? Y el riesgo que tú planificaste, el riesgo que analizaste, el riesgo que priorizaste, simplemente se cayó, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que debieron estar involucradas simplemente lo tomaron como algo ligero. Y en realidad era algo para poder asumir cierta responsabilidad en cada actividad que se iba a ejecutar. ¿Sí? Entonces, estas etapas son muy importantes, por eso se las considero en este gráfico, para que ustedes también las puedan tener en cuenta. Yo no puedo pasar a responder un riesgo si no tengo todos estos pasos, ¿sí? Ténganlo en cuenta, por favor. ¿Sí? Entonces, hay una nota que también les adjunto, como en los procesos de gestión de riesgo pueden existir varias etapas y actividades, ¿sí? Puede existir, sí, porque ustedes van a identificarlos cada uno, pero el ciclo de vida completo de la gestión de riesgos puede ser resumido en solo 6 de ellas, ¿no? Que en tal caso son las que presento, ¿no? Que es lo más claro y concreto a poder trabajar. ¿Por qué razón? Porque se asumen como una base de los principales reglamentos. Estas también las encuentran en el PMBO. Ya chicos, también están ahí. ¿Sí? Están de manera gráfica. También te da una orientación. Recuerden que es una guía. Tú sabes justamente cuál de ellas puedes aplicarlas dependiendo, obviamente, el desarrollo de tu proyecto. ¿Ya? Muy bien. También habíamos mencionado la forma de priorizarlas, ¿sí? Cuando priorizamos, hablamos de considerar un menor impacto, ¿sí? Probabilidad. ¿Qué tan probable puede ser que el riesgo externo o interno pueda afectarnos económicamente? ¿No? Un ejemplo. ¿Cuánta probabilidad hay? Muy bien, para darles un ejemplo, hay expertos o juicio de expertos, como lo vimos en la clase pasada, y hay veces que ya conocen tanto de la ejecución de este proyecto o proyectos muy similares, que pues saben identificar de manera automática la probabilidad de que exista ese riesgo, ¿no? Entonces le dan un porcentaje, lo miden incluso por colores como un semáforo, que también es una herramienta que puede ayudar mucho. Señorita, yo no lo quiero trabajar, no quiero trabajar la probabilidad por un cuadro comparativo, ¿sí? En el cuadro comparativo estoy anexando opiniones de expertos, ¿no? O de años anteriores que sucedieron estos hechos.
Ah, perfecto, estás cogiendo una información concreta, ¿no? Una información que pasó, que lo estás tratando de asemejar con lo que estás tratando de realizar. ¿Es una información válida? Claro que sí. ¿Sí? Ahora, señorita, estamos considerando a un experto, se le ha pagado para que por favor nos pueda orientar en temas de probabilidades, por ejemplo, de crisis económica, de crisis sociales, ¿no? De cómo está, por ejemplo, la economía en el país. Entonces, estamos contratando a un economista muy experto, por ejemplo, para que nos prioricen tablas. Perfecto. ¿Sí? Aquí la herramienta, cómo ustedes se ayuden, si contratan a un externo, si lo trabajan ustedes mismos, trabajan con cuadros comparativos, si lo trabajan con gráficas, con mapas mentales, si lo trabajan con cuadros simples, si los trabajan con tablas dinámicas, con Power BI, si lo trabajan con Excel simple, de la forma que ustedes quieran, ¿sí? No hay ningún problema, siempre y cuando que la información que ustedes quieran demostrar sea real, ¿sí? Puedo darle calificación baja, ¿sí? Puedo ponerla, señorita, le puedo poner colores, le puedo dar leyenda, no hay ningún problema. Ese ya es una forma de trabajo de equipo, ¿sí? Ustedes decidirán cómo lo pueden hacer. Recuerden que los formatos, sus gráficas son de manera abierta. El PMBO ni nadie les exige que sean tal cual. Son recursos propios, ¿sí? Son recursos que ustedes van a trabajar porque consideran que son los idóneos para la actividad que se va a efectuar, ¿sí? Muy bien. Parte también de lo que habíamos mencionado era la respuesta a los riesgos en un proyecto. La respuesta es muy importante porque permite que el equipo ha brindado una solución en conjunto, ¿sí? Señorita, a un riesgo externo, ¿yo le puedo presentar varias respuestas? Claro que sí, ¿sí? Muchas veces y en general los proyectos, sean sociales o sean de manera privada o sean de manera de Estado, muchas veces las respuestas que se dan o los planes, en este caso como salvavidas a una situación, ¿sí? Son varios, ¿sí? Es por eso que les decía que cuando uno planifica o trata de hacer un proyecto, no te demanda un tiempo muy corto, porque en realidad lo único que vas a hacer es trabajar de manera muy superficial, donde lo que tú consideres importante en ese momento lo vas a agregar, pero no es un trabajo que se haga pues de manera muy consciente a lo que vas a efectuar, ¿sí? Entonces, esta respuesta, ¿no? Como experiencia, se trabaja en conjunto, ¿sí? A diferencia, si es que trabajo un proyecto de manera individual, que, escúchenme bien, eso no eh, me limita a que yo pueda contratar a un externo para que me ayude en respuestas a los riesgos, ¿sí? No me limita, lo puedo hacer sin ningún problema. Si tengo la capacidad económica de pagarlo, no tengo ningún problema. Lo puedo agregar, ¿ya? Muy bien. Hay riesgos también que son adversos. En realidad, la mayoría de ellos cumple esta característica, ¿sí? Pero hay riesgos que se pueden evitar, hay riesgos que se pueden reducir, hay riesgos que se aceptan y hay riesgos que se transfieren, ¿sí? Señorita, lo que más me llama la atención es los riesgos que transfieren. ¿Puedo yo transferir riesgos? Sí, podemos hacerlo sin ningún problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo, ¿sí? Soy ingeniero industrial, ¿sí? Estoy direccionando un proyecto civil, por ejemplo. Yo conozco mucho de civil, tengo especializaciones, por ahí conozco, siempre he trabajado en eso. Mi parte de equipo son civiles, perfecto, no hay ningún problema, ¿sí?
Pero ¿qué pasa si en mi dirección del proyecto hay que fabricar por ahí, por ejemplo, algunas piezas y yo no lo sé? ¿Qué pasa si lo hace mi mismo equipo y sé que van a fallar? Y sé que estoy ahí realizando un riesgo interno que puede ocasionarme pérdidas económicas, pérdidas humanas, pérdida de contratos, ¿no? Pérdida de certificaciones, etc. Todo lo que conlleva a lo que pueda ocasionarme pérdidas a mí como desarrollo profesional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si yo, es algo que yo no conozco, que no sé, que mi equipo no lo trabaja, viene lo que es servicios externos. Muy bien, lo que hago es contratar una empresa que sea una empresa, ¿no? Idónea, que sea una empresa que realiza este tipo de trabajos, donde obviamente me va a mí a certificar un trabajo de calidad. Pero ojo con esto, el hecho de que yo transfiera un trabajo que desconozca a un tercero no quiere decir que la responsabilidad se la transfiero al tercero. Si yo soy el responsable del proyecto, yo soy el que respondo si ese trabajo externo quedó mal, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Cuando decimos transferir es porque evitamos hacer algo malo porque desconocemos y mejor, ¿no? Optamos por contratar a un tercero que sí lo conoce, sí hace esos trabajos y voy a garantizar la continuidad de mi proceso de ejecución de proyectos, ¿sí? Eso es para que lo tengan claro, ¿sí? A mí no es que me descalifica de las responsabilidades, no, al contrario. Tengo una gran responsabilidad en también afrontar lo que esa empresa o persona me está entregando. Reducimos, ¿no? Otro de los riesgos que yo puedo reducir. Cuando, por ejemplo, ¿qué pasa, señorita, si toda la carga del control y seguimiento solo se la doy a una persona? ¿Sí? Muy bien, ¿cómo reduzco ese riesgo de que esa persona me pueda renunciar por mucho estrés de trabajo? Porque esa persona no puede controlar a todo el equipo, ¿sí? Una manera de reducir tus riesgos es que cada proceso o cada etapa de tu proyecto tenga varios responsables. Así cada uno se hace responsable de sus actividades y cada uno responde por ellas, ¿no? Y en conjunto integran las actividades. Perfecto. Ahí estoy tratando de reducir riesgos internos, ¿sí? Riesgos de operación. Aceptar, ¿sí? Los riesgos de baja prioridad que tienen muy bajito el tema del impacto y no requieren respuesta en el momento, ¿sí? Es decir, hay riesgos que pueden estar presentes, pero que simplemente al pasar no quiere decir que pues me van a perjudicar, ¿no? Por ejemplo, señorita, hay un paro nacional o están reclamando ciertos beneficios, tales grupos, ¿no? Y han cerrado desde la carretera tal hasta tal. Muy bien, ya, es un riesgo, perfecto, pero dentro de sí están permitiendo que la obra, ¿no? Que está dentro de ese camino, pues las personas puedan pasar sin ningún problema. Ah, muy bien. Entonces, es un riesgo que pasó, se aceptó, ¿no? Se está dejando continuar actividades y tranquilos, no pasa nada. Podría haber por ahí otros problemas, quizás con otras personas ya del grupo de trabajo, pero se podría aplicar la gestión de comunicación, ¿sí? Y cuando decimos evitar, por ejemplo, el tema de la tecnología, si yo sé que voy a comprar, por ejemplo, un software que no cumple con las características técnicas que solicita mi proyecto, ¿sí? Entonces, para evitar toda esta situación, puede que esté más económico, pero en realidad nadie me garantiza a mí que va a trabajar óptimamente. Entonces, por lo tanto, mejor evito y me voy por lo que ya conozco, por lo que ya me recomendaron y por lo que cumple con las características. Ahí estoy minimizando o evitando un riesgo. Por ejemplo, señorita, estoy trabajando un proyecto civil, ¿sí? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué dicen? No, vamos a comprar el cemento más barato.
las varillas más baratas. Ah, no, mira, pero puede suceder esto en tal tiempo y como estamos haciendo una obra para el Estado, Contraloría lo puede supervisar, ¿sí? Emite su informe y dice que aquí ha habido el tema de no ha habido un control de calidad y los materiales empleados no son lo que dice la cotización. Por lo tanto, vamos a pasar un proceso legal porque estamos engañando al pueblo, es decir, al Estado. Muy bien, entonces ahí lo que estamos haciendo conscientemente es evitar riesgos. No, si ya cotizaste un producto, ¿por qué tienes que cotizar uno de menos calidad? ¿No? Entonces, tratamos de evitar estos riesgos que pueden ser muy, en realidad, si se toman muy a la ligera, pues pueden ocasionarnos muchos problemas. ¿Ya? Muy bien. Hay riesgos positivos dentro de todo lo que nos ha mencionado, señorita, porque lo que nos viene diciendo hasta el momento son riesgos, pues, que en realidad reconocemos, ¿sí? Pero en términos generales estamos hablando de los aspectos negativos, ¿no? Muy bien, pero hay riesgos positivos. También hay riesgos positivos porque recuerden que cuando nosotros buscamos soluciones, ¿sí? Estamos identificando riesgos, ¿sí? Pero señorita, ¿eso en qué nos ayuda en hablar en lo positivo? Cuando hablamos de lo positivo, en realidad es buscar una solución. Cuando tú encuentras un riesgo y buscas la solución, es que en realidad ese riesgo más que negativo está siendo positivo. Uno, porque enseña al equipo, porque reconoce las habilidades de equipo en saber identificar planes, desarrollar planes, ¿sí? En idear planes y en ejecutar planes, ¿sí? ¿Por qué otra razón? Porque explotamos el riesgo, ¿sí? Porque nos puede hacer tomar medidas para próximas situaciones de un riesgo que puede afectar a ciertos proyectos y siempre los va a afectar, como por ejemplo la ideología de una comunidad. No puedes luchar con una ideología muy impregnada en una comunidad, sobre todo que no ha tenido una educación regular, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Si tú quieres hacer proyectos siempre en esa zona, vas a explotar el riesgo. ¿Qué significa? Que vas a buscar soluciones para poder conllevar a mejores relaciones dentro de toda la comunidad. Entonces, el riesgo no es solo tan negativo como se ve, ¿no? Ni tan riesgos que podrían afectarnos en lo económico, sino son riesgos que podrían ser parte también de la moral, de la ética profesional y que también influya en la calidad de persona que forman parte del equipo de trabajo, ¿sí? Eh, Otros también que se pueden reconocer cuando decimos ignorar, ¿no? Siempre y cuando el tema de ignorar riesgos son cuando el grado es mínimo, es decir, es un grado casi invisible, donde por más que exista, no nos va a afectar. ¿Cómo así, señorita? Por ejemplo, ¿qué pasa si y estoy haciendo una obra, ¿sí? Una obra en la zona Lima, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay huaicos en la zona sierra? ¿Sí? Esos riesgos, por ejemplo, a mí no me podrían afectar, sí, pero perjudican a la comunidad en alimentos, en distribución, etc. Sí, pero yo estoy haciendo otro proyecto, entonces lo ignoro no porque sea desconsiderado con la situación, sino que simplemente es un riesgo que a mí en este momento no me está afectando. ¿Ya? Muy bien. Y para ir terminando, vemos el tema de controlar los riesgos de un proyecto. Cuando controlamos, ya es porque estamos haciendo seguimiento a lo que ya identificamos, porque volvemos a reevaluar riesgos si es que hay cambios inesperados, porque detectamos la necesidad de responder a los riesgos, ¿sí? Siempre va a haber la necesidad, siempre y cuando, como les dije, influyan directamente. Identificación de nuevos riesgos, ¿sí? Eso tampoco es inevitable porque en algún momento puede pasar la situación de que se identifican dentro de la ejecución del proyecto y llevar el registro de riesgos y actualizarlo continuamente. Esto es una parte también muy importante porque permite ya tener un referente
para otras situaciones que se puedan dar cuando se efectúen otros proyectos, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí hemos presentado unos ejemplos. Dice, la empresa Service Ruta SAC gestionará el proyecto ampliación de 50 metros de pista en zonas rurales, ¿sí? El área de logística, que tiene las responsabilidades de gestionar las adquisiciones, deciden contratar solo a un proveedor para abastecimiento de todos los materiales de obra, a pesar que el procedimiento indica cotizar con más de un proveedor. ¿Qué significa? Que estamos teniendo, dice, ¿cómo mitigamos la corrupción del alcance, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque en la parte final dice, el procedimiento indica cotizar con más de un proveedor. ¿Qué significa? Que el área de logística, ¿sí? Está realizando actividades o situaciones en contra de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mitiga? Es muy importante que si yo voy a trabajar situaciones como estas, como la del ejemplo, siempre haya un proceso de auditoría interna, ¿sí? Si yo tengo los recursos económicos, puedo emplear auditorías externas, es decir, que no tengan ninguna vinculación con las personas que trabajan aquí. Entonces, el informe va a ser mucho más claro a lo que se está efectuando. Ahora, como el área de logística no es un área que se direcciona sola porque tiene que tener permisos y liberaciones, eso quiere decir que no solo el área de logística estaría fallando, sino que las demás áreas, como finanzas, por ejemplo, o como gerencia, también están fallando porque no están haciendo o respetando los procesos internos de la organización, ¿sí? Entonces, ¿cómo mitigo el riesgo? Podríamos ser una de las opciones, aplicar procesos de auditoría, ¿sí? Y acceder a validaciones internas, ¿no? Dentro de. Entonces, eso podríamos aplicarlo en esta situación. En el ejemplo 2, dice con el mismo ejemplo, ¿sí? Ampliación de 50 metros de pista en zonas rurales, pero ahora con la diferente posición. El área de almacén, que tiene las responsabilidades de recepción, protección y control de las adquisiciones, deciden dejar material a la intemperie fuera del local de la empresa, solo por el hecho de que ya se cumplieron sus 8 horas de trabajo. ¿Cómo mitigar el riesgo a pérdida, no? Porque recuerden que si estamos trabajando un proyecto y hacemos la compra de adquisiciones y estas no están a buen recaudo, significa que también voy a tener pérdidas económicas. Entonces, ¿cómo voy a mitigar, no? Debe haber aquí un responsable, sobre todo el de gestión humana, donde si se dan estas situaciones, podrían aplicar incluso hasta despido, ¿no? Porque imagínense que las adquisiciones valgan o tengan un valor en económico muy alto, simplemente porque se cumplen las 8 horas, ¿no? Esto se deja fuera, puede suceder que lo sustraigan, ¿no? Puede suceder que llueva, se dañe, cualquier hecho que ocasione una pérdida económica. ¿Qué falta aquí también? Está faltando coordinación, ¿sí? Porque si las personas trabajan 8 horas según un contrato laboral y es una norma laboral en el Perú, ¿qué pasa si, por ejemplo, el área de adquisición, ¿no? Coordinó el despacho o la entrega a destiempo? Entonces, deben haber cronogramas también respecto a la entrega y a la recepción de materiales. Es lo que está faltando. Es decir, lo que estaría también ocasionando este problema es la gestión de comunicación. No hay una coordinación respecto a estos entregables o a la recepción de estos después de tal hora. Es por esa razón que muchas veces nosotros observamos lo siguiente. Almacén atiende de 8 a 1 y de 2 a 4 de la tarde, ¿no? En otros casos se recepciona mercadería de lunes a miércoles, porque jueves y viernes se hace control de inventarios y entrega de mercadería, ¿no? Cada empresa tiene su política, pero ahí están aplicando una gestión de comunicación. Todos saben cómo es el proceso de el área de almacén, ¿sí? Entonces, aquí están fallando muchas situaciones. Estamos hablando de gestión de comunicación, gestión de recursos humanos, ¿sí?
gestión incluso de logística, de integración de áreas, y eso está identificando que se puedan ver pérdidas económicas, ¿sí? En el ejemplo 3, lo mismo, del mismo ejemplo, pero con la posición del área de recursos humanos, que tiene responsabilidades de registrar asistencias, pagar impuestos de colaboradores, obligaciones del ente. Finaliza la semana y no hay un respaldo de las asistencias que fueron tomadas en una hoja, ¿no? ¿Cómo mitigas el riesgo? Imagínense que una empresa pues tenga 100 trabajadores y que todos marquen asistencia o pongan asistencia en una hoja. ¿Qué pasa si se te pierde la hoja? ¿Cómo sabes si alguien trabajó horas extras? Entonces, lo que estamos aquí fallando es que no hay un proceso integrador como un software, ¿no? Mientras hay más movimiento de personal de trabajos, es necesario también hacer uso de la tecnología porque es muy importante en la centralización de operaciones, ¿sí? También estamos fallando en la gestión de comunicación porque esto es un aspecto que área de recursos humanos debe comunicarlo a gerencia para que puedan tomar decisiones precisas en este tipo de situaciones. ¿Sí? Y estamos también hablando de que hay riesgos internos como la irresponsabilidad de perder documentos que son muy requeridos, sobre todo cuando estamos hablando del recurso humano, ¿no? Que es el tema de sus pagos, porque es una situación a veces muy complicada porque obviamente pues todos trabajan por una retribución económica, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigamos el riesgo de las siguientes posiciones que se les ha mencionado, ¿no? Y uno de los ejemplos 4, hablamos del control y calidad, que tiene la responsabilidad de validar la calidad de los materiales y producto final, ¿no? En un proceso de revisión se dan cuenta que el cemento empleado no es el mismo para los tramos, pero deciden obviar por miedo a represalias por parte de los ingenieros civiles. ¿Cómo mitigas el riesgo, no? Como les decía, área de calidad es un área que debería trabajar de manera independiente, ¿sí? Es un área que aquí no está viendo las amistades, sino es una área que está viendo por lo que se ejecuta. No tiene nada que ver con intereses personales. Falla gestión de comunicación, falla gestión de recursos humanos, ¿sí? Falla gestión de logística también y de almacén, porque ellos tienen que validar los despachos. Entonces, son varias partes que también están fallando y lo que estaría faltando aquí en todos estos casos, aplicar auditorías, aplicar procesos, ¿no? Donde los procesos sean revisados, como también lo dio parte de la guía, reuniones, ¿sí? Hacer comunicaciones formales, sobre todo en estos casos que son muy puntuales, no de informaciones informal, ¿no? Es decir, por una llamada comuniqué, solucioné, no, información formal donde todo quede esclarecido, ¿no? Y que se mencionen todos los detalles puntuales de cada actividad. Y en el ejercicio 5, hablamos ya del área de costos. Tiene responsabilidad de realizar los presupuestos por los materiales y todo lo que engloba a la obra. Se olviden de presupuestar los pagos de seguro, vida, ley, salud, fletes internos de obra. ¿Cómo mitigamos el riesgo? ¿Cómo mitigas el riesgo de algo que no planificaste, ¿no? De hecho, que aquí hay una pérdida ya económica porque hay algo puntual que el área de recursos debió hacerlo, ¿no? ¿Qué falta? Integración de equipos, integración de áreas, gestión de comunicación, ¿no? Gestión de recursos humanos, ¿no? Todo eso está fallando porque en realidad no están planificando de manera óptima, es decir, todo lo que conlleva un proyecto. Es por eso que les decía que los proyectos no se hacen de un día para otro, ni en una semana, ni en un mes. Muchas veces toma muchos meses antes de poder explicar lo que se va a desarrollar y esperar su validación para ejecución, ¿sí? Mientras sean proyectos donde englobe mucho recurso económico y recurso humano, siempre van a ser proyectos que trabajan con pilotos y los vuelven a revisar y los revisan por una, por dos, por tres veces, ¿no? Para evitar justamente este tipo de situaciones. Y por último, como conclusiones, estamos mencionando que la fase de planificación es una parte
más que importante porque de ahí nace todo lo que luego vas a efectuar como ejecución, ¿sí? Entonces, es una fase importante de desarrollo y de integración de equipo, donde todo el proyecto, en pocas palabras, se expresa en una fotografía general que también me va a permitir a identificar riesgos, ¿no? Y probablemente lleguemos al éxito logrado de toda la ejecución del proyecto, ¿sí? También existe la posibilidad de que puedan surgir nuevos riesgos, como también se le mencionaron. Dentro de lo que también habíamos hablado era establecer conductas que puedan estar en un marco legal, contractuales, en un contrato, donde te pueda excluir de estas responsabilidades, ¿no? Que te puedan afectar económicamente, ¿no? Y donde también puedan revisarse, supervisar o evaluar posibles riesgos, donde mitigar, donde ya puede estar el riesgo al 100%, pero también te podría permitir mitigarlo hasta en un porcentaje muy considerado y puedas culminar tu proyecto con totalidad de éxito, ¿sí? Entonces, todas estas circunstancias van a pasar, ¿sí? Pero es muy importante que nazca todo de planificar. Planificando, yo puedo ir identificando, ¿no? Que son las etapas y los 6 procesos que también vimos para que ustedes también lo tengan en cuenta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso sería hasta el día de hoy, ¿sí? La próxima clase sería el día lunes. Y bueno, contestamos la última pregunta que hace. ¿Y cómo se gestionan los riesgos en los supuestos de la matriz? Cuando nosotros gestionamos los riesgos, ¿sí? En los supuestos, antes de gestionar un riesgo, recuerden que habían etapas, ¿sí? Entonces, van a haber planificaciones dentro de. Ahora, en la matriz pueden aparecer todos tus supuestos, pueden aparecer tus posibles soluciones o tus posibles planes, que pueden ser incluso más de 2, ¿sí? Pero recuerden que debe haber un documento o la modificación de la matriz, ¿no? O como documento anexo, donde ustedes presenten la solución identificable, ¿no? La medida correctiva para poder mitigar el riesgo. Entonces, eso debe aparecer en los informes, ¿sí? Porque en la matriz, tu matriz va a aparecer de manera general. Va a aparecer todo lo que consideraste antes de la aceptación de la ejecución y de tu acta de constitución. Si en el camino existen estos riesgos supuestos, ¿no? Donde en realidad en su posición ya dejaron de ser supuestos y pasan a una realidad, de hecho, que hay que considerar o se tiene que agregar el reporte, ¿no? Donde se está identificando que apareció el riesgo tal y que se está aplicando el plan tal, ¿no? Identificado en la matriz como numeración tal, quizás si se quiere trabajar de esa manera, y con eso, dentro del informe, dentro del entregable, de hecho que va a ser válido porque están trabajando una solución que se planteó antes de, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, el día lunes los esperamos para establecer ya el cuarto tema. Ya, chicos, muy bien, que tengan buenas noches y les dejo con la coordinadora por si alguien